Hola amigos, hoy aprenderemos a hacer estos hermosos aretes. Si te gusta este video, suscríbete y no olvides activar las notificaciones. Comencemos. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy trabajaremos unos aretes de macramé para principiantes tejidos en forma de rombo. Entonces, previamente ya tenemos el ganchito que vamos a usar para nuestro arete y hemos insertado una tira que va a medir aproximadamente 75 centímetros. La vamos a abrir y la vamos a colocar en nuestra base, sobre la cual vamos a comenzar a tejer nuestro rombo. Seguido a esto vamos a introducir 3 tiras, cada una va a medir aproximadamente 75 centímetros. Bueno, aquí ya hemos introducido 3 cuerdas, cada una mide 75 centímetros y vamos a comenzar a tejer nuestro rombo. Les recomiendo ver mi video anterior donde les enseño de forma práctica cómo hacer un rombo. Comencemos. Bueno amigos, hasta el momento vamos por la mitad del rombo. En nuestro tutorial, aretes tejidos de macramé para principiantes. Entonces lo que hacemos ahora es cruzar estas tiras. Esta la cruzo para acá y estas las cruzo para acá y sigo haciendo el tejido. Veamos. Aquí hemos terminado nuestro rombo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a cortar nuestras tiras, más o menos que queden de este largo por aquí, y vamos a flecar el hilo. Bueno, y en este tutorial de aretes tejidos de macramé para principiantes hemos elaborado un arete en forma de rombo y ahora vamos a desentorchar las cuerditas que tenemos aquí. Miren cómo es, miren cómo lo hacemos. Desenroscamos, después buscamos un peine de dientes bien pequeñito y lo vamos a pasar, la vamos a peinar y ya van a ver cómo nos va a quedar el arete. Bueno amigos, aquí tenemos el producto final, nuestros aretes tejidos en forma de rombo. En este tutorial de aretes de macramé tejidos para principiantes hemos trabajado hoy con el rombo. Yo les recomiendo que vean mi video anterior donde les enseñé los diferentes nudos con el que podemos diseñar diferentes cosas. Entonces amigo, si te gustó este video, te invito a que te suscribas. No olvides activar la campanita de las notificaciones y me dejas tu comentario. Tu comentario es muy importante. Nos vemos en un próximo tutorial.